el momento de debate. A continuación, me gustaría cederle la palabra al profesor y amigo Rafael Vilisola. Rafa, cuando quiera, tenés 15 minutitos. Muchas gracias, Diego. Un gusto compartir este espacio. Y bueno, Katia ya nos hizo una introducción sumamente completa. A mí me gustaría centrarme en tratar de responder lo que desde mi punto de vista es el problema central que nos plantea este artículo 201, los artículos 190 y 201, que es la remoción de legisladores, es decir, de personas elegidas por voto popular por una mayoría simple. Y el problema que eso trae como consecuencia, yo plantearía de la siguiente forma: debería ser tan fácil despojar de su investidura a un funcionario electo. Y una segunda cuestión que a mí me parece que no se ha discutido mucho y que se habla algo en uno de los fallos de la Corte Suprema, que es el de la composición regular del Congreso, es decir, aquella composición que es consecuencia de la voluntad popular expresada por el voto. Bueno, en ese contexto, el artículo 201 es un artículo problemático, establece sanciones y causales para sancionar con la remoción a parlamentario, pero no establece expresamente el órgano de aplicación o la mayoría para la toma de decisiones. Probablemente por esta razón, en 25 años de vigencia de la Constitución, nunca se utilizó. Recién a partir del 2017, como señaló Katia, se empezó a utilizar. Y 11 veces en los últimos años, tanto para remover o para forzar la renuncia de 9 legisladores que yo tengo computado, entre los que renunciaron y los que fueron destituidos. Es un artículo atípico si miramos todos los artículos de la Constitución que establecen procedimientos de responsabilidad política. Vamos a encontrarnos con que establecen mayorías calificadas. Este artículo, sin embargo, no. Entonces ahí es donde la interpretación mayoritaria o que prevalece hasta la fecha ha considerado que se le aplicaba el artículo 185, es decir, como no está prevista una mayoría especial, entonces se aplica la simple mayoría de acuerdo a lo que establece el artículo 185 de la Constitución. Probablemente estamos ante una laguna subjetiva involuntaria, es decir, esas lagunas en este caso que se producen por descuido del legislador, en este caso del constituyente. Y en palabras de Mendonca estamos, y voy a volver a esto, en palabras del profesor Juan Carlos Mendonca, en una obra donde realmente se dedicó con mucha lucidez a este tema, como siempre, estamos probablemente ante una norma incompleta y dependiente, es decir, una norma que no se puede leer si no es en relación con otra norma, que en este caso sería el artículo 190. Pero voy a volver a este tema. Bueno, a la fecha tenemos 2 sentencias, la 386 y la 387 del 2021. Ambas fueron tomadas por el Pleno de la Corte. En la primera hace relación a una acción de inconstitucionalidad promovida por el ex senador Víctor Bogado y la otra por el ex senador Dionisio Amarilla. Anteriormente, la Corte había desestimado acciones en el caso de la ex senadora Bajac y del ex senador Cubas, básicamente por razones, por formalidad, es decir, porque se habrían presentado las acciones ya fuera del tiempo establecido en la legislación. Pero en estos casos sí se refirieron a la cuestión de fondo. Básicamente ambos ex legisladores removidos cuestionaron que no se les permitió ejercer el derecho a la defensa plenamente. Y en el caso de Víctor Bogado, como él fue removido con posterioridad a ser condenado en un juicio ordinario, él básicamente cuestionó que su remoción no tenía relación con el tráfico de influencias que él identifica con la causal de remoción prevista en el 201, que es uso indebido de influencias. Y señala una serie de deficiencias que desde el punto de vista de su defensa habría tenido el proceso ante la Cámara de Senadores. Y en el caso del ex senador Amarilla, él además señala 2 cuestiones que me parecen relevantes y que hacen a este debate
Una, que las cámaras del Congreso no tienen competencia para determinar la pérdida de investidura de sus miembros, que eso es competencia de la justicia electoral, como señala parte de la doctrina. Y dos, que también la Cámara de Senadores, en ese caso las cámaras del Congreso, son incompetentes de determinar que el tipo de uso indebido de influencia está fehacientemente comprobado, a no ser de que exista una sentencia condenatoria previa. Eso es básicamente lo que se debate en estas resoluciones. En el caso de la primera resolución, la que afecta al ex senador Bogado, el propinante es el doctor Martínez Simón. En el caso de la otra acción es el doctor Ramírez Candia. Ambos tienen un razonamiento y hacen una exposición bastante similar, así que me voy a referir fundamentalmente a los argumentos que ambos esgrimieron, y me voy a referir especialmente al voto en disidencia del doctor Fossati, que integró en ambas inconstitucionalidades, integró el Pleno de la Corte, pero particularmente un voto en disidencia en el caso de Amarilla me parece sumamente relevante. Como digo al principio, podemos discutir lo que la Corte básicamente argumentó y lo que la jurisprudencia que deja sentado, pero también es bastante relevante analizar qué es lo que básicamente también la Corte no dijo. Por ejemplo, mirando muy superficialmente ambas resoluciones, es evidente que la Corte ha optado por la prudencia, es decir, ha tenido una actitud diferente hacia el Congreso, así como ha evitado entrar en una colisión, y yo creo que por eso no ha profundizado determinados argumentos que han sido esgrimidos y que a lo mejor tendrían que haber tenido un mayor desarrollo. La Corte, por ejemplo, en ambas resoluciones da por sentada la competencia de las cámaras de destituir o de remover por pérdida de investidura a sus miembros, pero no desarrolla mucho la argumentación. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos Mendonca desarrolla con mucho mayor detenimiento los argumentos en favor de esta posición, y creo que la Corte debería haberle dado más tiempo, debería haberse referido más a las razones por las cuales considera que es correcto que, a pesar de que la norma, el artículo 201, no establece cuál es el órgano competente, pero por qué la Corte considera que es correcto que las cámaras tengan y ejerzan esta potestad. Lo otro, creo que la Corte tampoco ha hablado de principios constitucionales que son elementales en este debate, como la democracia representativa, el principio de la representación mismo, que son cuestiones desde el punto de vista constitucional que son esenciales para darle para posicionar este debate en torno a la importancia que tiene y a la significación que tiene desde el punto de vista de un Estado democrático de derecho. Y lo otro, que en ambos casos, al menos en mayoría y en uno de los casos con un voto en disidencia, la Corte ha entendido que se habían cumplido con las condiciones establecidas o los requisitos que son propios del debido proceso. Ahora, en este tema también la Corte habla poco acerca de qué considera o cuál es el estándar que considera apropiado en un proceso de características políticas como este. O sea, es evidente que un proceso de características políticas no puede tener el mismo estándar en materia de debido proceso que un proceso penal, por ejemplo, que es mucho más riguroso, que requiere un sistema, un procedimiento probatorio mucho más garantista. Pero dicho esto, o lo mismo en un proceso civil, en un proceso penal está en juego la libertad de las personas, en un proceso civil los bienes, y en el caso de un procedimiento político eventualmente está en juego el cargo de las personas, conservar el cargo. O sea que los bienes a ser protegidos son distintos, pero de todas maneras debería clarificarse cuál
mejor cuál es el estándar probatorio o qué se espera en cuanto a objetividad, en cuanto a presunción de la inocencia y otros principios que son básicos de las cámaras del Congreso. Partiendo de la base que esto es muy complejo, ¿verdad? Un órgano de composición política obviamente no va a poder ofrecer las mismas garantías que ofrece un órgano jurisdiccional, pero de todas maneras creo que se debería haber abundado un poco más en el análisis de este tema, más todavía viendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo. Pasando a qué resuelve con claridad la Corte Suprema. En primer lugar, y esto sí le dedica bastante tiempo, no solamente en estos dos fallos, sino también en fallos anteriores y en una doctrina que se remonta al 95, en el caso Ferraz, que se trataba de la intervención de un gobierno municipal. En primer lugar, la Corte define claramente que estos son temas justiciables, no plenamente justiciables, o sea, pero sí pueden ser revisados por la vía de la inconstitucionalidad, sobre todo en lo que hace a las garantías del debido proceso. La Corte también deja muy claramente definido que las cámaras son competentes para llevar adelante estos procesos y resolver la pérdida de la investidura de sus miembros. También la Corte es clara en que no se requiere prejudicialidad, es decir, que no es necesario que haya un juicio previo que condene al legislador para luego ser sometido al procedimiento de pérdida de investidura. Para la Corte también resulta sumamente claro que no existe identidad entre la causal prevista en el artículo 201, numeral 2, que es uso indebido de influencias, y el tipo penal de tráfico de influencias. Para la Corte está claro que son cosas distintas, que el tráfico de influencias es un tipo penal establecido en la ley y el uso indebido de influencias es una causal de remoción prevista en la Constitución para legisladores. También la Corte hace un esfuerzo por tratar de delimitar y acotar el concepto de uso indebido de influencia. Por ejemplo, el doctor Martínez Simón hace alusión a una interpretación desde un punto de vista teleológico, que la responsabilidad de los miembros del Congreso por uso indebido de influencias pretende ajustar la conducta del congresista a criterios como el de la decencia que se espera de quien ejerce el servicio público. Yo creo que es un intento importante de delimitar mejor qué se entiende por uso indebido de influencias, pero creo que queda mucho todavía por debatir. Finalmente, tanto en los dos casos, en los votos, en los argumentos de los propinantes, queda claro que finalmente determinar si hubo o no hubo uso indebido de influencias, y este es el voto de la mayoría, es una potestad de las cámaras del Congreso que tiene un amplio margen de discrecionalidad. Y también la Corte enfatiza que el uso de influencias no es cualquier uso de influencias, sino es el uso de influencias indebido y fehacientemente comprobado. Y acá voy a quedarme en el voto del doctor Fossati, y particularmente en el que hace en la acción de inconstitucionalidad presentada por el ex legislador Amarilla. Él básicamente sostiene que el artículo 201, numeral 2, establece un tipo abierto y que en consecuencia tiene que ser aplicado de una manera consistente con el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, que el tipo se remite a infracciones que se puedan hacer con relación al ordenamiento jurídico en general. O sea que el Congreso, cuando va a destituir a alguien, tiene que determinar claramente cuál es la infracción y a cuál norma que cometió el legislador que está siendo sometido. Porque de otra manera el tipo quedaría abierto y eso sería inconstitucional. Es decir, Fossati dice claramente que no se puede aplicar solamente el artículo 201, sino que se tiene que justificar qué infracción está cometiendo contra el ordenamiento legal el legislador que está siendo sometido. Además, en el caso Amarilla, Fossati sostiene que no se cumplió el debido proceso.
Esto porque en el caso de Amarilla, la base del proceso eran unos audios que se filtraron y él pidió que se pericien esos audios. Como no se periciaron esos audios, entonces Fossati considera que no se le dio pleno, no se le reconoció el derecho pleno a la defensa. Entonces, con estos dos argumentos, Fossati consideró que debía concederse la inconstitucionalidad del proceso. Fossati también advierte algo que me parece relevante, que es... Rafa, perdón que te interrumpa. Si puedes cerrar en 2 minutitos, redondear en 2 minutitos. Sí, estoy cerrando. El debate, ¿no? Estoy cerrando, digo. Fossati advierte la necesidad de conservar la integridad de la composición del Congreso, que es consecuencia de la voluntad popular. Y también advierte la complejidad que implica este tipo debido a la actividad de los parlamentarios. Es decir, los parlamentarios se entiende que representan intereses, los legisladores representan intereses, ya sea por sus inclinaciones ideológicas, por sus compromisos políticos. Entonces, ¿dónde está el límite entre el uso indebido de influencias y el uso de influencias que es propio de la actividad parlamentaria? Entonces, ahí señala una complejidad más. Y termino con esto, porque empezaba diciendo que para mí el tema central, y eso no resuelve la Corte, es el tema de la mayoría. Resuelve en cierta manera indirectamente porque se remite al 190, la Corte se remite al 190 para justificar la competencia de las cámaras. Entonces, si se remite al 190 para justificar la conferencia de las cámaras, la competencia de las cámaras, el 190 también regula las mayorías. Así que si aplicamos el 190 en concordancia con el 201, la mayoría debería ser mayoría calificada de la mitad más 1. Pero de todas maneras termino con esto. ¿Por qué me parece importante el tema de las mayorías? Porque guarda relación con la preservación de la correcta integración de las cámaras del Congreso. Y pongo un ejemplo. Hubo una crisis en el 2007 en Ecuador, donde hubo una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo por una reforma constitucional. El Legislativo se oponía y por medio de una figura como esta se terminó alterando la composición del Legislativo. 57 parlamentarios creo que fueron removidos y de esa manera se pudo seguir adelante con la reforma constitucional. Mi temor es que estos argumentos que son esgrimidos hoy muy justificadamente para remover a legisladores puedan ser utilizados por una mayoría coyuntural para alterar irregularmente el Congreso. Entonces, por eso creo que es un tema que merece un mayor debate desde una perspectiva académica. Muchas gracias, Diego, y a todo el equipo de La Ley.